Buenas noches, mi nombre es Erika Quintero Mesa, estudiante de Contaduría Pública, tercer semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A continuación voy a desarrollar la actividad 2 de la asignatura Desarrollo Social Contemporáneo, la cual se trata de los hitos históricos del desarrollo dominante. Cuando hablamos de hitos históricos, hacemos referencia a los hechos más relevantes que surgieron en ese entonces. Los hitos históricos de desarrollo dominante, ¿qué quiere decir? Que es el modelo donde los inferiores son dominados por los superiores. En el siglo XVI, donde se puede decir que es la época del descubrimiento, aquí es donde se empieza a clasificar como inferior o superior. Se empieza a clasificar lo descubierto como bárbaro o inferior. Si nos damos cuenta, esta clasificación no ha cambiado mucho, ya que en la actualidad aún seguimos clasificando a las personas creyendo que unas son de mejor raza que otras. En el año de 1533, es donde se da el Tratado de Tordesillas entre la monarquía de España y Portugal. En esta época se da la conquista y es cuando los supuestamente superiores llegan a tierras nuevas y las dominan como perisferio al ser ya firmado el tratado, lo que quiere decir que estas periferias debían enviar sus materias primas a los centros, a los superiores, donde se le hace una transformación y se lo devolvía a mayor precio y estaban obligados a comprarlos. Esto aún lo vemos como por ejemplo en el caso de la gasolina. Nosotros enviamos la materia prima, el petróleo, y afuera es donde la transforman y como tal nos reenvían ya transformada y nosotros la compramos. En este acontecimiento se desató la Revolución Industrial. En el siglo XIX sigue la construcción de las mal llamadas razas inferiores, donde encontramos negros, mestizos, indios, etc., donde los centros imponían su cultura y religión a los periferios, utilizando un término poco aceptable que era blanquear a la raza con el fin de mejorarla. En 1919 se firmó el Tratado de Versalles, en el cual se finalizó la Primera Guerra Mundial y también las potencias se repartieron las colonias para gobernarlas a su antojo y conveniencia, hasta que según ellos estas se pudieran gobernar por sí solas. Como era de esperarse, este tratado fracasó, ya que no habían pautas claras y lo único que se logró fue saquear y explotar. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gran poder de Europa llega a su fin y Estados Unidos y la Unión Soviética pasan a ser superpotencias. Debido al desastre que deja esta guerra, se promueve la reconstrucción de Europa y se trata de reactivar la economía mundial. En 1949, la era del desarrollo, se posiciona como presidente el señor Truman en Estados Unidos. Su discurso da pie a la llamada y la del desarrollo, donde se dan dos puntos claves. Primero, diferencia entre desarrollo y subdesarrollo. Segundo, que los países en vía de desarrollo deben dar lo mejor de sí para así poder alcanzar un desarrollo total. Gracias a su enorme capacidad de seducción, se convirtió en un dispositivo discursivo en países subdesarrollados. En 1960 encontramos la teoría del despegue. Esta es la posición de Rousseau.
Él mostró el camino que debían seguir los países atrasados o también llamados países tercermundistas. Él señaló que estos países requieren que se les provea de ayuda en forma de capital, por ejemplo, ayuda tecnológica o experiencia en este proceso, pero sin la acumulación interna de capital y sin inversiones productivas no pueden crear las condiciones para la innovación económica e institucional. Para que todo ese proceso tuviera éxito, se debían de cumplir 3 requisitos. Primero, alta productividad agrícola. Segundo, existencia de mercado. Y como tercero, estabilidad política. Si cumplía con los 3 requisitos, se podría decir que se empezaba con el proceso de despegue. En el 2003, el Banco Mundial ilustró sobre el desarrollo entre países ricos y pobres, o sea, la diferencia que había. Ejemplo, la salud, los países ricos recibían $2.700, mientras que los países pobres $29. Se nota a simple vista que es demasiada la diferencia en cuanto a los países ricos y los pobres. Encontramos el mercado total, es cuando todo se compra y todo se vende. Es ahí donde los bienes se privatizan y dejan de ser bienes públicos, como por ejemplo, si privatizaran la salud, ya no sería un derecho como ciudadanos, ya pasaría a ser una mercancía y no todas las personas podíamos tener acceso a ella, ya que todas no cuentan con un mismo recurso económico. Como reflexión, podemos decir que a lo largo de nuestra historia se han ido produciendo grandes cambios industriales, debido a que muchos campesinos dejan su casa, su lugar, por salir a la ciudad a buscar diferentes oportunidades, ya que en el campo no es posible. En esta época también los lazos familiares y el derecho a ocupar tierra desaparecieron y fueron reemplazados por procesos de posesión de tierra, procesos de dependencia que se basaron solamente en el comercio y debilitamiento de la unidad familiar. Lo que podemos evidenciar en cuanto al video es cómo se explotan los recursos sin importar lo que piensen los demás, ya que lo único que nos interesa es satisfacer nuestras propias necesidades.